Gloria a Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, una vez más acá vamos a traer la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere enseñar a su pueblo, ¿no? Lo que tiene para la iglesia, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que le han recibido como Señor y Salvador, que han recibido por la fe a Jesús y han entendido que el Señor pagó la pena de nuestros pecados, que es por gracia, que ya nosotros no tenemos más que hacer nada, es decir, no tenemos que hacer sacrificio, no tenemos que prender vela, no tenemos que hacer ningún ritual, solamente creer, pero obrar también, obviamente, en guardar sus mandamientos, porque es lo que el Señor mandó. Entonces también tenemos que observar la palabra de Dios. Es importante que entendamos esto, que todo creyente nacido de nuevo, ¿no? Y que ha creído en el nombre del Señor, gloria a Dios, tiene algo especial. Dios obviamente lo primero que da es la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, pero hay algo más que el Señor enseñó, que le dejó a su pueblo, a su iglesia, ¿no? Y que es para nosotros. No queda esto, bueno, esto no se perdió, esto no es para los apóstoles solamente, no se murió con Pedro, no, esto continúa hasta la venida del Señor. Esto sigue y el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Señor que Dios le dio a su iglesia, a su pueblo, para que todo aquel que cree, gloria a Dios. Y ahora vamos a ver la palabra de Dios, aquí vamos a ver en la palabra de Dios lo que enseña respecto al tema del que vamos a hablar hoy, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 46 hasta el 49. Dice así, la palabra de Dios dice, vamos a dar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías y Cristo, Rey, Señor y Salvador, ¿no? Y como ya obvio, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios Trino, ese Dios todopoderoso, así enseña en su palabra. Así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Bueno, aquí la palabra de Dios, lo primero que nos habla es la gran comisión. La gran comisión es el predicar, el llevar el evangelio, ¿no? Presentar al Cristo de salvación, presentar el plan de salvación, hablar del arrepentimiento, pero obviamente, si bien esto es un encargo, no solamente que quedó, que dice, no, pues esto es para los apóstoles, eso es hoy para la iglesia, para que la iglesia siga predicando, ¿no? Y el Señor le ha dado, ¿no? Esta ordenanza, que también es para nosotros, y dice que cuando le dio la gran comisión, les hizo una promesa en ese encargo. Y fíjese que en el verso 49 lo que dice, cuando dice, y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. O sea, está refiriendo al Espíritu Santo, al bautismo, que después lo vamos a ver que eso se cumple en Hechos capítulo 2, que cuando dice que cuando llegó el día de, bueno, la Biblia dice el día de Pentecostés. Vamos a aclarar una cosa. El pueblo judío festeja la fiesta de Shavuot. Shavuot es lo que nosotros como Pentecostés. Pentecostés obviamente se toma del griego, palabra que significa quincuagésimo, o sea, 50 días después de la Pascua. Entonces, el pueblo judío festeja la fiesta de Shavuot, y eso quiero que quede bien claro. Entonces, cuando un día que vayamos a hablar con un judío, no le digamos Pentecostés, sino Shavuot. Bien, ahora lo segundo, cuando en ese día, en esa fiesta, el Señor allí derrama el Espíritu Santo que los apóstoles reciben, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, entonces la evidencia, que eso vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver la importancia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Y hoy es importante especialmente para los obreros, los ministros, los evangelistas, los pastores, que no se puede levantar hoy por hoy ni siquiera un diácono, si no tiene la promesa del bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia en lenguas. Pero dice, porque fíjese lo que le dice el Señor. Aquí vemos la gran comisión, el ir y predicar y hablar del arrepentimiento. Pero fíjese que en el verso 49, él dice, y yo envío, cuando dice, yo envío sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que los apóstoles, o nosotros hoy día, si bien nosotros podemos salir a predicar, en su momento tenían que esperar, no se podían mover de Jerusalén hasta que no fueran investidos de poder de lo alto. Es decir, debían esperar. Es más, la iglesia estaba orando. Ellos estuvieron orando durante 10 días
ahí cuando ellos reciben la promesa, en Hechos capítulo 2. Pero el Señor les manda que permanezcan, que no se muevan hasta que no sean investidos con poder. Aun cuando les da el encargo de la gran comisión. Se necesitaba la autoridad del poder, porque cuando el Señor estaba, Él les daba la autoridad. Si usted mira los evangelios, vamos a ver, creo que está en Mateo capítulo 10, lo vamos a buscarlo para corroborar, ¿no? Gloria a Dios, cuando hizo, bueno, llamando pues a sus 2 discípulos, acá está, ¿ves? Mateo capítulo 10, dice, llamando pues a sus 2 discípulos, les dio poder, aquí está, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran, para que sanaran toda enfermedad y aflicción. Bien, acá lo dice claramente, Mateo capítulo 10, llamando pues a sus 2 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para que los expulsaran y para que sanaran toda enfermedad y aflicción. Ahora, cuando el Señor estaba, Él les daba la autoridad, pero dice que el Señor le dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Él se iba a ir, Él iba a ascender a los cielos, lo cual ocurrió. Usted va a ver que, fíjese, en el verso 50 dice que Él ascendió a los cielos. Ahora, cuando Él ascendió, tenía que venir la promesa del Espíritu Santo. Y eso ocurrió en Hechos capítulo 2. Pero hay un detalle que hoy día se tiene que tener en cuenta. Por eso es muy importante que a la hora de levantar un ministro, sea un diácono, así sea un diácono, o con más razón un evangelista y un pastor, tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, obviamente con la evidencia en lenguas. Y vamos a ver la importancia que tenía esto allí en Hechos capítulo 8, verso 14, dice lo siguiente, dice, Hechos capítulo 8, verso 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos a Simón, Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Bien, porque todavía no estaban en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bien, aquí vemos que dice la palabra de Dios que cuando la iglesia que estaba en Jerusalén, al enterarse de que en Samaria, en unos tantos pueblos, se estaba efectuando por así decir, una campaña, ¿no? Como hoy día, ¿no? Un avivamiento, donde estaba ahí Felipe, ¿no? El diácono que estaba predicando, allí vemos, ¿no? Que él cuando estaba ahí predicando, echando fuera demonios, sanando enfermos, pero de repente, si bien donde Dios le daba autoridad y poder, pero de repente dice que la palabra de Dios, que la iglesia cuando se entera, ¿qué hace? Agarra, dice, Pedro y Juan, vayan a apoyar a Felipe. Dice que los cuales, habiendo venido, oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Usted sabe que en aquella época hay que tener en cuenta que no es como hoy, que hay transportes, que hay, ¿cómo se llama? Vehículos como hoy día. Entonces las noticias tardaban en llegar y obviamente hasta que enviaban a la gente podía pasar entre 2 o 3 semanas, quizá más. Ahora, sin embargo, dice que hasta que no vinieron los apóstoles a ese lugar, dice que para que imponer las manos y para que recibieran el Espíritu Santo. Y vemos la importancia entonces de que ahí es importante orar por el bautismo del Espíritu Santo en las nuevas personas convertidas. Luego sigue en Hechos capítulo, vamos a buscar, gloria a Dios, Hechos capítulo 19, donde el apóstol Pablo encontró a un grupo de hombres, dice la palabra de Dios, dice que 12 hombres, dice, mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores y luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí. Miren la pregunta que les hace, diciéndoles, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, diciéndoles, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces le preguntó en qué pues fueron bautizados, y contestaron el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó al pueblo con el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, escuche bien, y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en diversas lenguas
y profetizaban. En total eran 12 hombres. Nosotros vamos a ver que aquí es importante ver una cosa. Si bien en Hechos capítulo 8 hemos leído cuando dice que los apóstoles tuvieron que ir para poder imponer las manos, gloria a Dios, acá nos están haciendo señas que ya el tiempo está acabando. Vamos a continuar en este próximo video, continuamos con esta enseñanza. Dios les bendiga.